y continuamos entonces con nuestra enseñanza. Pero bueno, no sé si de pronto alguno de los hermanos, alguno tenga alguna pregunta relacionada sobre estos temas, pues para que no nos vayamos a ir con alguna duda o algo que no haya quedado claro. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a suponer que no hay otra duda. Vamos a compartir entonces pantalla. Eh, bueno, más o menos íbamos por acá en la clase anterior. En cuanto a quién fue Jesús, entonces recordemos que el Señor Jesús es el Evangelio. Y recordemos también que el Evangelio, la palabra Evangelio significa carta de buenas noticias o carta de buenas nuevas, ¿sí? También veíamos que para que nosotros podamos creer bien en Él, hay que creer en los yo soy, o sea, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, bueno, todos los yo soy que también con la ayuda de Dios los vamos a estudiar. Creer en la existencia del Señor Jesús, creer también en la existencia del infierno, o sea, nosotros no lo hemos visto y ojalá que ni siquiera lo conozcamos, pero creemos que existe. Eso es parte de nuestra doctrina. Creer en la doctrina del infierno, del arrepentimiento, de la conversión, del amor, de la resurrección, del perdón. Entonces, bueno, también recordemos lo importante de la doctrina del perdón, de la doctrina del arrepentimiento, de la conversión, que eso sí es fundamental para nuestra creencia y para que el Señor nos encuentre preparados cuando venga por su iglesia. Creer en lo que enseñó acerca de la ética y la práctica cristiana. Recordemos que, bueno, también nosotros debemos tener por tarea leer los capítulos Mateo 5, 6 y 7, que es la ética del cristiano, que ahí es donde nos enseña cómo debemos comportarnos, en qué pensar, cómo actuar. Toda la ética cristiana, entonces la podemos encontrar en los capítulos 5 y 6 de Mateo para que la leamos, para que la aprendamos, para que meditemos en ella y en la medida de lo posible cada día. Eh, También creer en su ministerio, o sea, lo que él enseñó, lo que él predicó, también sus milagros, las proezas, las maravillas, lo que dijo, lo que hizo, el por qué lo hacía. Por ejemplo, si ustedes encuentran algún pasaje cuando diga que el Señor Jesús caminó sobre el mar, no era caminar por caminar, sino averiguar, indagar cuál era el propósito, por qué lo hacía, para qué sirvió, qué nos quería enseñar con eso. Entonces, eso es creer en el ministerio de Él, que nosotros podamos escudriñar qué fue lo que Él hizo, que Él echó fuera demonios, que abrió los ojos a los ciegos, que libertó a los cautivos, que resucitó muertos, tenía la potestad y la autoridad para perdonar pecados, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pagando el precio de los pecados de todos y cada uno de nosotros. Eh, También debemos recordar que el Evangelio es por fe. Nosotros recibimos el Evangelio es por fe, porque pues recuerden que también hay un pasaje que dice que bienaventurados los que sin vieron, que no vieron, que sin ver creyeron. Entonces, el Evangelio nosotros, aunque no hayamos visto de pronto físicamente al Señor Jesús, el Evangelio nosotros lo creemos por fe. Entonces, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, nosotros lo creemos es por fe. Y también estudiábamos que a pesar de que nos costara aún la misma vida, pues nosotros hemos dicho y ya hemos declarado que con el Señor hasta el final. Entonces, dice que si confesar es tu nombre, entonces recordemos que confesar es que nosotros estamos dispuestos aún a dar la vida por esa afirmación que estamos haciendo. También dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestarse en el tiempo de justicia a fin de que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este pasaje encontramos una parte muy importante
Bueno, de pronto le voy a pedir aquí a mi hermano Israel si está ahí, para que podamos entender todos acerca de la justicia. Es que este pasaje tiene algo aquí muy importante acerca de la justicia. De pronto así brevemente, mi hermano Israel, me podría decir para usted esta justicia de la que está hablando el Señor Jesús, o bueno, nos está hablando acá el libro de Romanos, ¿esta justicia en qué consiste? Amén, pastor. Sí, aquí estoy leyendo detenidamente, es Romanos 3:24. Sí, señor. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante el mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en Para su manifestar su sangre. justicia. Está hablando de la justificación por fe, ¿verdad, pastor? Pues es el evangelio. Entonces, es una justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea, habla de la personalidad de Jesús que fue justo y su justicia es la que a nosotros, que por medio de la fe nosotros también podemos justificarnos en él. O sea, todo está en él, ¿verdad, pastor? Sí, pero entonces en este caso dice para manifestar su justicia. Entonces, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? ¿Sí está por ahí, hermanito? Sí, sí, sí. Sí, pastor. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios en estos tiempos, pastor? Eh, Así bueno, está pues la en todos los pregunta. tiempos, pero ¿cómo se manifiesta en este caso la justicia de Dios? Bueno, le voy a explicar un poquito la pregunta un poquito más desglosada y también pues para que todos los compañeros pensemos y meditemos en esto. La justicia de Dios, igual que la justicia de los hombres, o sea, un país donde haya justicia, donde hayan abogados, donde hayan fiscales, donde hayan cosas, para ustedes, ¿qué demanda un delito? ¿Qué demanda un delito, hermanos? Un Una castigo, pena. pastor, condena. Sí, un castigo, una condena, correcto. Sí, señores. Entonces, cuando una persona comete un pecado, está haciendo un delito delante de Dios, para que lo podamos entender con esas palabras. Entonces dice que Dios puso al Señor Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y ojo acá entonces con esto tan importante. Si nosotros hemos sido pecadores, si en algún momento de nuestra vida nos hemos robado algo, hemos mentido, hemos codiciado, hemos fornicado, adulterado, o bueno, toda esa cantidad de pecados que ustedes ya hemos leído, ya conocen. Si algún pecado de esos que hemos cometido, ya sabemos que el castigo por ese pecado, por uno solo, aún por la misma naturaleza pecaminosa con la que nacimos, ya es la persona merecedora de ir al infierno. Entonces, cuando dice que para manifestar su justicia, si nosotros lo viéramos como abogados, entonces obviamente que si se manifiesta la justicia de Dios, ese pecado, esa transgresión, ese delito que usted y yo cometimos, merecería de una vez la sentencia. La mínima sentencia o la máxima sentencia es un castigo de toda la eternidad en el infierno. Entonces, dice acá, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? Entonces, la justicia de Dios se manifiesta en el momento en el que todos nuestros pecados, todos nuestros delitos y todas nuestras transgresiones se llevan a la cruz del Calvario, donde son lavadas por la sangre de Jesús.
Entonces, en el momento de ser lavada por la sangre de Jesús, ese pecado, o sea, esa transgresión, ese pecado, ese delito que se cometió, como necesita un castigo, exige un castigo, el Señor Jesús tomó ese castigo. Él lo llevó por cada uno de nosotros. Y entonces es ahí cuando se manifiesta la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Pues que todo pecado, toda transgresión que nosotros cometimos, sí se va a castigar, pero nosotros no somos los que vamos a tomar ese castigo, sino que todo ese castigo fue llevado sobre la cruz del Calvario, sobre el Señor Jesús, con el derramamiento de su sangre y con su vida, con su muerte y su resurrección. Entonces la justicia del Señor Jesús se manifiesta que aunque nosotros hayamos pecado y que esos pecados demandan castigo, entonces ese castigo, aunque que tiene un pecado, que tiene una consecuencia, que tiene un castigo como tal, y de hecho se pagó, ese castigo se pagó. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos ver cómo se manifiesta la justicia del Señor. No sé si está muy complicado el concepto, o no sé qué me digan ustedes, pero entonces, para resumir, la justicia del Señor y de cualquiera otra entidad que manifieste justicia es que todo pecado, toda transgresión, todo delito exige un pecado. Nosotros como pecamos y cometimos un delito delante del Señor, ese pecado que cometimos exigía también un castigo. Ese castigo fue pagado. O sea, eso no, para nosotros es gratis, pero delante del Señor ese castigo sí fue pagado, sí fue purgado, sí tuvo una consecuencia y sí tuvo un precio. Entonces, cuando decimos que se manifiesta, para manifestar la justicia de Dios a causa de haber pasado por alto, a nosotros nos pasó por alto el pecado, pero el pecado como tal sí tuvo una consecuencia, sí tuvo un castigo y sí se tuvo que pagar. No sé si de pronto me hice entender, hermanos. Mi hermana Zenaida, Sí, pastor, sí entendí. bueno, sí, es que creo que mi hermano Israel se le fue el internet y creo que no alcanzó a escuchar la definición. Bueno, Carmelita, sus discípulos, eh, sí podrían explicar aquí al hermano Israel cómo se manifiesta la justicia de Dios. ¿Algún hermanito valiente allá que le quiera explicar a mi hermano que es que se le fue el internet un momentico? O de pronto mi hermana Lady, si estaba por ahí. Les pregunto esto porque es importante que nos lo llevemos bien grabado y saber de dónde depende la justicia de Dios. No, están como tímidos en esta noche mis hermanos. Pero bueno, para mi hermano Israel, que se le había ido el internet o se le fue la señal un momentico, les decía a mis hermanos que la justicia de Dios se manifiesta a través del Señor Jesús. Para usted y para mí, los pecados, pues en este momento dice que el Señor los ha pasado por alto. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros no va a haber un castigo como tal. Pero toda justicia y la justicia de Dios demanda que por cada delito, que por cada pecado haya un castigo. Se tiene que pagar sí o sí. Para nosotros fue gratuito, pero el Señor Jesús, que fue el que pagó por ese pecado, o sea, todos los pecados que nosotros cometimos, todas nuestras transgresiones y todo lo que nosotros hicimos, se tenía que pagar. Y el Señor Jesús pagó por ese pecado, por esa transgresión, por esa injusticia que nosotros cometimos, o todo lo que nosotros hicimos aún por nuestra misma naturaleza, necesitaba y exigía un castigo. Entonces, por eso dice, para manifestar su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Manifestar su justicia es que sí, esos pecados que nosotros cometimos se pagaron, ¿sí? A causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. Entonces, para nosotros, dice que pasó por alto a causa de su paciencia los pecados que nosotros cometimos. Pero esos pecados como tal, sí tuvieron que ser pagados, sí tuvieron un precio y sí tuvo alguien que ir a pagar por esos pecados. Entonces, así es de esa manera como se manifiesta la justicia de Dios. No sé si mi hermano Israel le queda un poquito en claro este concepto. ¿Por qué es importante? Bueno, para todos, que este concepto nos quede bien en claro. Porque a veces a nosotros siempre nos enseñan que bueno, que creamos en el Señor Jesús y que todos nuestros pecados y que Él se los va a llevar y todas esas cosas. Y bueno, pues eso está, es correcto, que Él se va a llevar esos pecados y todas esas transgresiones que nosotros cometimos. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos en claro, que nosotros veamos de dónde se manifiesta la justicia de Dios y por qué. Para nosotros es gratis, entonces como es gratis, a veces no tenemos la suficiente convicción para agradecer a Dios. ¿Sí? Entonces es como si nosotros lo comparamos con la justicia humana. Si yo cometo un delito, ese delito me tendría que llevar a la cárcel. Pero entonces viene otra persona, va a la cárcel por el delito que yo cometí para que yo no tuviera que llevar sobre sí el castigo. Entonces, por eso es que se manifiesta la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo castigo sí o sí tiene que ser, que todo pecado tiene que ser castigado y efectivamente fue castigado. No sobre usted ni sobre mí, sino que el Señor Jesús sí llevó ese pecado. Entonces, por eso el Señor dice que lo pasó por alto porque tuvo paciencia con nosotros y todos esos pecados pasados ya no tenemos nosotros que pagarlos. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta con referencia a esto, pero es importante que tengamos ese punto bien en claro. Bueno, ¿no hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Entonces dice que, bueno, porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y bueno, justamente esta de la justicia es una de ellas, que nosotros de pronto la pasamos por alto, que no la profundizamos o que de pronto a veces ni siquiera la entendemos, pero sí esta de que nosotros ya éramos candidatos ideales para ir al infierno y el Señor nos libró de eso, entonces dice que de modo que vosotros os maravilléis. Por eso es lo importante entenderlo para que tengamos esa oportunidad de maravillarnos con ese amor tan grande que el Señor ha tenido por nosotros. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces dice que este evangelio va a ser predicado por todas partes del mundo para testimonio a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está dando la oportunidad a todas las personas de escuchar el evangelio del reino y de no ir al infierno. Entonces Él nos está dando la oportunidad, no es solamente para los judíos, no solamente para las 12 tribus de Israel, sino dice que es para todas las naciones. Y una vez todas las naciones hayan recibido esa oportunidad de escuchar el Evangelio, de recibir al Señor Jesús en su corazón, de hacerlo su abogado, de hacerlo su Señor, de hacerlo su Redentor, entonces dice que vendrá el fin. O sea, el fin de la historia de la iglesia como tal, como la hemos conocido hasta el día de hoy. Bueno, no sé si de pronto mis hermanos tengan alguna pregunta o si me están escuchando bien, porque hoy sí los he sentido como muy callados y quiere decir que o de pronto el internet me está fallando o no me estoy haciendo entender o el tema está muy complicado. ¿Sí me están escuchando mis hermanos? Bueno, acá me están escribiendo que sí. Pero ¿por qué tan Sí, callados, pastor, hermanos? sí le estamos oyendo, está muy clarito. Mm, se puede decir que el pecado no, así, no fue perdonado, sino que alguien lo pagó. Es correcto. Exactas esas son las palabras.
Entonces, claro que sí, el pecado como tal para nosotros sí fue perdonado. Dice ahí que por su paciencia fue pasado por alto, pero el pecado como tal sí exigía un castigo. eh, y tenía que ser, que pagarse. Si este pecado no se hubiera pagado, entonces estaríamos hablando de que Dios es un Dios injusto, ¿sí? ¿Cómo así que Dios hubiera sido un Dios injusto si no se hubiera pagado por ese pecado? Sí, el Señor ya había estipulado. Entonces, por ejemplo, cuando Adán pecó, recordemos que se tuvieron que sacrificar animales para poderles hacer los mantos a Adán y Eva. Entonces, en ese caso también pagó un justo, pagó por un pecador. O sea, alguien que no tenía pecado, que no tenía el pecado encima, tuvo que llevar el pecado del que sí lo había cometido. Entonces, la justicia de Dios se manifiesta de esa persona, que el pecado para nosotros sí fue perdonado, efectivamente, Él dice que lo pasó por alto, pero en sí, el pecado como tal sí demandaba un castigo. Ese sí demandaba un castigo. Que usted y yo no lo pagamos, pues bueno, eso ahí dice que fue por la misericordia de Dios, por su paciencia, y también vemos otros pasajes donde dice que cogió todo eso, los echó al fondo de la mar y nunca más se volvió a acordar de ellos. Que vayamos, que nos pongamos a cuentas, que si fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana vendrán a ser emblanquecidos. Entonces, todos esos pecados, todas esas transgresiones para nosotros sí fueron así gratis, solamente con creer, con poner la fe en que el Señor Jesús ya lo hizo por nosotros. Pero como tal, los castigos sí demandaron un juicio, sí demandaron una pena, y esa pena fue pena de muerte, el castigo, los azotes, que le mesaran la barba, que desfiguraran su rostro, que fuera una sola llaga de la cabeza a los pies. Todo eso demandaba por causa de nuestro pecado. Entonces, para nosotros fue gratis, pero el pecado como tal sí demandaba un castigo. Bueno, también debemos creer en el Señor Jesús como la luz. Dice, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿por qué la luz del mundo? Porque el mundo estaba en tinieblas y vino para hacer la luz. Entonces, el vino otorgó a cada uno de nosotros ese poder de ir a llevar el evangelio del reino. Entonces, ahora usted y yo somos la luz. En este momento, el Señor Jesús, pues ya no es que sea la luz, porque Él ya no está como tal, como en su ministerio, sino que lo delegó a nosotros. Dice, por tanto, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. O sea que ahora usted y yo somos la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando estaba el Señor Jesús, Él dijo, yo soy la luz, y así es que nosotros debemos creer en Él, que Él es la luz del mundo. Ahora nosotros somos esas antorchas, a nosotros se nos pasó ese fuego, se nos pasó esa luz, y dice que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, nosotros en este momento estamos encendiendo nuestra antorcha. Nosotros lo que estamos haciendo con aprender todas estas cosas acerca del Evangelio es que ahora nosotros somos luz. Nosotros estamos aquí como si estuviéramos reemplazando al Señor Jesús en su trabajo, en su labor de ir a llevar este evangelio por todo el mundo. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Entonces, ya nos rescató a nosotros, ya nosotros no andamos en tinieblas y ahora nosotros somos luz, porque si vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ese camino de la luz ahora pertenece a nosotros. Él es un camino vivo y nuevo que nos lleva al cielo. Entonces, así también debemos creer en el Señor Jesús, que Él es el único camino vivo y nuevo que nos lleva al cielo, porque no hay otro. Dice en Hebreos 19, 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Santísimo, eh, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces aquí nos está mostrando que Él puso todo su cuerpo, todo su ser para abrirnos un camino nuevo entre el Padre y nosotros, porque no lo había, pero Él sí fue capaz de abrirlo y Él es ese camino nuevo, ese camino vivo que nos lleva al cielo y no hay otro.
que Él es verdadera comida, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces también así de esa manera nosotros debemos creer en el Señor Jesús, que Él es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida. Esa es una forma como nosotros debemos creer. También debemos creer en Él como fue anunciado por el Señor Jesús. Les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si nosotros queremos llegar a ser salvos, a tener vida eterna, entonces también debemos creer así como el Señor mismo nos lo enseñó, que Él es la resurrección, que Él es la vida, que Él es el único camino, que no hay otro camino nuevo y vivo que acerque al hombre al Padre. Entonces también debemos creer en Él como el que salva a las personas. Aquí en 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición del Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, aquí nos está mostrando en este versículo que Él fue el que quitó la muerte de nuestro camino, por así decirlo. Él fue el que nos quitó ese camino que nos llevaba a la perdición. Gracias a Él que nos salvó con su muerte, con su resurrección, fue Él. Entonces, que creer en el Señor Jesús, que Él salva a las personas, que Él sí tiene la potestad. Nosotros tenemos la capacidad para llevar el Evangelio, pero finalmente el que va a salvar a las personas es el Señor Jesús, el que crean en el Señor Jesús como dice la Escritura, no de cualquier manera, sino como lo dice la Escritura. En Efesios 1:13 dice, y bueno, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí este versículo nos está indicando que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es que es una promesa, que es como esa, bueno, las arras, que son como esa promesa ya dada, esa promesa de venta, por decirlo de alguna manera, que es la herencia que nosotros vamos a recibir, que ya el Señor nos ha otorgado. Y es para alabanza de su gloria. Entonces ya todo está dado para que usted y yo seamos salvos. Entonces por eso de esta manera debemos nosotros creer en el Señor Jesús, que Él es el Evangelio, que Él es el único camino entre Dios y los hombres, que Él es la propiciación por nuestros pecados, que en Él se hizo la justicia por nuestros pecados y que es la única persona que es capaz de salvar a las personas, de evitar que ellos vayan al infierno. Bueno, entonces en cuanto al Evangelio, miremos un poquito qué hace el Evangelio en una persona. Entonces, lo primero que el Evangelio hace cuando nosotros aprendemos el Evangelio, una de las primeras cosas que pasa en la vida del creyente es que él quita el velo. Entonces, así nosotros llevamos muchos años en la iglesia, mucho tiempo en la iglesia, aún tenemos ideas preconcebidas, cosas equivocadas, cosas que no son. Entonces necesitamos con urgencia que el Señor nos quite el velo. Dice, pero cuando se conviertan en el Señor, el velo se quitará. Entonces, para nosotros sí debe ser una urgencia convertirnos al Señor, creer en lo que Él dijo, en lo que Él hizo. Dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener bien en claro es que hemos sido sellados por el Espíritu. En el momento en que nosotros somos sellados por el Espíritu, Él permite que usted y yo estemos reunidos en esta noche para que ese velo sea quitado, para que nos enseñen conforme a las Escrituras y ese velo se quite. ¿Qué otra ventaja vamos a tener ahí? Que hace criaturas nuevas, o sea, ya nosotros no somos las personas antiguas, sino que dice que de modo que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todo en cuanto al pecado, todas las cosas que nosotros habíamos hecho, el Señor ya las dejó en el pasado. Y dice que he aquí todas son hechas nuevas, entonces nos hacen nuevas criaturas. El Evangelio lo que hace en usted y en mí es que nos forma en nuevas criaturas, nacidos en el reino de Dios.
dice que también hace hombres verdaderamente libres. Las personas cuando son simplemente libres, pues muchos de ellos hacen lo que quieren porque piensan que son libres. Pero cuando nosotros conocemos el Evangelio, cuando es el Señor Jesús nuestro Rey, cuando lo hemos recibido en nuestro corazón, dice que Él hace hombre verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir verdaderamente libres? Que ya nosotros no tenemos nada que nos ate a este mundo, nada que nos ate a esta tierra. Dice que cuando el Hijo, dice que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué hace el Evangelio en la persona? Que nos hace verdaderamente libres. Dice también que hace hombres justos. Dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nosotros antes éramos injustos. ¿Por qué injustos? Porque hacíamos lo que nosotros queríamos, de todo era en pro de nosotros, nosotros éramos los más importantes, nosotros todo, pero no, cuando nosotros conocemos el Evangelio, dice la palabra de Dios que este Evangelio hace personas verdaderamente justas. Dice que como está escrito, más el justo por la fe, eh, por la fe el justo vivirá. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que ser, apenas escuchamos el Evangelio, el Señor nos hace hombres justos. Y dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces debemos oír el Evangelio para salvación, para ser personas justas. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces nosotros vamos a llegar al reino de nuestro Padre como personas verdaderamente justos. ¿Por qué? Porque el Evangelio hace hombres y mujeres verdaderamente justos. En injusticia nadie podía entrar, pero gracias al Señor que vamos a poder ir y poder estar en ese lugar como personas justas. El Evangelio hace hijos de Dios. A veces las personas dicen que son hijos de Dios, pero no todas las personas somos creación de Dios, pero los que somos hijos de Dios es porque hemos nacido en el reino de Dios. ¿Cómo nacido en el reino de Dios? Sí, que nosotros ya tenemos una naturaleza nueva, que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, que nuestro cuerpo es ese templo del Espíritu Santo, que Él escribió su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces son las características básicas que tiene un hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace el Evangelio en la persona? Que nos convierte en hijos de Dios. Hace también que nosotros seamos verdaderos adoradores. Entonces dice, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron, mas a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros somos verdaderos adoradores es porque tenemos un espíritu nuevo. Él ha creado algo nuevo en cada uno de nosotros. Dice que hace verdaderos adoradores. Entonces, ahora sí, ya naciendo de nuevo, somos esos verdaderos adoradores. Dice también que hace hombres espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo, cuando ya hemos nacido del Espíritu, ya no somos simplemente personas que van por ahí caminando, o sea, un cuerpo que camina, una carne que camina, sino que ya somos espíritu. Y ya nuestra mente, nuestro corazón, todo ha sido renovado porque somos espíritu. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Entonces aquí el Señor nos dice que nos va perfeccionando, que son hechos perfectos. El mismo Señor nos va perfeccionando, nos va ayudando, cada día nos va capacitando. Entonces eso es hacernos hombres espíritu. ¿Qué más hace el Evangelio en la persona? Entonces dice que prepara a la persona para la vida abundante y la vida eterna. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces el Señor nos capacita para que tengamos vida. ¿Qué hace el Evangelio en la persona? Pues que nos da vida y vida en abundancia, vida eterna, nos capacita para la vida eterna. También, ¿qué hace el Evangelio en la vida de la persona? Dice, da entendimiento para conocer al Padre. Nosotros a veces vemos que Dios está muy lejos, que está por allá en los cielos, entonces pensamos que Dios está muy lejos, pero
cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nacemos de nuevo, ¿y qué hace el Evangelio en cada una de las personas? Nos da entendimiento para conocer al Padre. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos abrir nuestro entendimiento para conocer al Padre, para que ya no lo veamos tan lejos, tan distante, sino que nosotros podamos reconocer que Él siempre ha estado ahí con nosotros en todo momento, en todo lugar, en toda nuestra historia, todos los años que hemos vivido, Él ha estado ahí y que en este momento se está manifestando en nuestras vidas. Dice también, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces es en el Señor Jesús donde está la sabiduría, donde está el conocimiento, donde está todo lo que una persona necesita, ahí está en el Señor. Eh, eh, ¿Qué otra cosa hace el Evangelio en la persona? Dice que hace hombres de fe. Entonces ya cuando nosotros nacemos de nuevo, el Evangelio lo que hace en cada uno de nosotros es que nos convierte en personas de fe. Ahora sí tenemos fe para creer, fe para vencer, fe para hacer las cosas, fe para salir, fe para entrar. A todo le mezclamos nuestra fe. Si vamos a hacer un negocio o algo, siempre, por más mal que nos vaya, siempre nos va a ir bien. Cuando nosotros somos hechos hombres de fe, pero es necesario, indispensable que este evangelio, la persona del Señor Jesús, nos haga hombres de fe. ¿Qué hace también el evangelio en la persona? Que salva y se extiende. Entonces dice aquí en 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciaré el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues el galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el evangelio que yo conozco, que me salva y se extiende a otras personas. Entonces, lo que a mí el Señor me ha dado, eso que a mí me ha dado, debo ir a llevárselo también a otras personas para ganarlas, para evitar en ellos también que vayan a la condenación, para que vayan al infierno. Entonces, aquí Pablo nos da a entender que lo que él ganó, también lo comparte con otros para que ellos también puedan acceder a ese galardón. Entonces, ¿qué hace el evangelio en una persona? Que salva, y esa salvación que yo tengo debo extenderla a otras personas. No me debo quedar callado ni me debo quedar con ella, sino que esa salvación que el Señor ha otorgado en mí, debo extenderla también a otras personas. El Evangelio nos hace miembros de la familia de Dios. Entonces ya cuando nosotros hemos nacido en el Evangelio, ya pasamos de muerte a vida, pero también tenemos una nueva familia. Ya no consiste en papá, mamá, hermanos, sino que ahora nuestro papá es el Señor. Ahora nuestro hermano mayor es el Señor Jesús. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, el Evangelio lo que hace en mí, en usted y en mí, es que nos hace miembros de la familia de Dios, nos da una vida eterna. Entonces, a nosotros ser miembros de la familia de Dios, ya podemos estar aspirando a la vida eterna, porque ya el Señor nos la ha otorgado y la ganamos. Él la ganó para nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces este versículo nos denota la importancia que hay en que conozcamos al Señor Jesús, que conozcamos la vida eterna, que Él es el único verdadero Dios, que no hay otro, y que el Señor ha otorgado esa salvación tan grande. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros vemos, lo vemos desde este concepto, entonces para nosotros la obligación es creer, creer para no perdernos y creer para tener la vida eterna.
Entonces nos hace miembros de la familia de Dios, nos provee de la vida eterna y nos hace parte de su familia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor, el Evangelio, ¿qué hace en mí? Pues que me concede la vida eterna, me hace miembro de la familia de Dios. Dice que nos da el amor de Dios, entonces ahora sí ya nosotros podemos amar como Dios ama. ¿Qué quiere decir esto? Que también nosotros vamos a sentir amor por las personas, por las almas. Ya nos va a doler cuando sabemos que una persona muere sin Dios, muere sin Jesús, cuando sabemos que una persona se va a ir al infierno por sus mismos pecados, por su concupiscencia. Entonces ya cuando nosotros tenemos el amor de Dios morando en nosotros, ese amor nos impulsa para que hagamos lo posible para que una persona no vaya a ese lugar de tormentos. Cuando el amor de Dios está en nosotros, no es solo para mí ni para mi familia, sino también se extiende para otros. Y una de las evidencias más fuertes de que hemos nacido de nuevo es que amamos y tenemos la capacidad para amar a las demás personas. El Evangelio también lo que hace en nosotros es que nos da el amor de Dios. Entonces ese amor nos capacita para ir por el perdido, para orar por aquella persona que está perdida. Eso es lo que el Evangelio hace por cada uno de nosotros. Recordemos que en las clases anteriores hablábamos que no consiste en nosotros juzgar al homosexual, a la lesbiana, al vicioso, a la persona que hace cosas malas. En eso no consiste nuestro trabajo, en juzgarlos, porque pues para eso está el Señor Jesús. Él es el que va a juzgar, Él será el juez, pero para nosotros el trabajo principal es amarlos, es orar por ellos. Si nosotros amamos a las personas, oramos por ellos para que no se pierdan, para que puedan ir a la vida eterna. También el Evangelio lo que hace en nosotros es que nos convierte en personas ricas, dice, porque ya no conoceréis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Entonces, el Evangelio del Reino consiste en que las personas ya no tienen que vivir en la miseria, tanto espiritual como económica, sino que dice que nos hizo ricos. Bueno, esta parte también con la ayuda de Dios la vamos a profundizar en próximas clases, pero dice que nos hizo ricos, o sea, es creer en que nosotros hemos sido enriquecidos, así como lo está diciendo acá en esta palabra, que el Señor Jesús siendo rico se hizo pobre. ¿Cuál era el propósito? Que usted y yo fuéramos enriquecidos. Entonces, gloria a Dios por esta palabra que Él nos da, porque ahora sabemos que no tenemos por qué vivir en la miseria ni llevados, sino que el Señor nos da todas las cosas. Entonces, esta parte es muy bueno que nosotros la pongamos en práctica, que la creamos, que la pongamos como parte de nuestra vida, parte fundamental de nuestra vida, porque consiste en creer en que hemos sido enriquecidos. Esta es una de las muchas ventajas que hace el Evangelio en cada uno de nosotros. Que entonces que nos hace parte de su familia, que podemos amar como Dios nos ama, que podemos nosotros hacer diferentes cosas, pero una de ellas es que el Señor nos hace ricos, que con su pobreza el objetivo y el propósito era de que fuéramos nosotros enriquecidos, ¿sí? Eh, Pastor, ¿Sí, ¿puedo señora? hacer una pregunta antes de que sigas avanzando? ¿Sí, señora? Que acá me preguntaban, estábamos hablando ahorita, estabas explicando sobre el amor y la justicia de Dios, ¿no? Sí, Entonces acá surgió una pregunta. Sabemos que el amor más grande es el que Dios ha tenido por la humanidad, ¿no? Porque pues si no, no hubiera dado su hijo, el único que tenía. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué al momento de, digamos, de que una persona es condenada, que se equivocó, que no se quiso arrepentir, se perdió? ¿Por qué Dios decidió que fuera por una eternidad, pastor? O sea, no, o sea, lo que me decían acá, mi esposo que estábamos hablando me decía, porque si es justo condenar a una persona por una eternidad, por un error o porque tal vez no se quiso arrepentir. ¿La Biblia habla algo sobre eso? Porque pues la verdad yo no supe explicarle, pastor.
Si es que el propósito principal del Señor no estaba en que las personas murieran, sino que Dios los hizo para ser eternos. Cuando pecaron, dice que entró la muerte, pero ahí fue la muerte del cuerpo, porque el alma y el espíritu como tal son eternos. Entonces, si una persona va a ir al infierno, esa persona ya no se va a arrepentir, no, esa persona ya va a estar resignada a estar en ese lugar, pero como no se puede morir, entonces va a tener que estar allá por una eternidad, porque pues también era el castigo para el enemigo, ¿sí? Entonces, en el momento en que la persona decide que va a pecar, ¿sí? Pues entonces no va a morir, entonces lo van a mandar a ese lugar donde dice Dios que no lo va a sacar, que no todo lo que pasó allá, la persona se tiene que quedar allá por una eternidad. Pues uno podría decir así como lo está diciendo él y que es muy válido, bueno, pero ¿por qué no simplemente eh, bueno, va a estar unos años allá y purga su condena? Pero no, no se puede porque esa persona no ha heredado ni la vida eterna. O sea, no es parte de su familia, así como digamos ustedes en su familia no dejarían entrar a otra persona que no es de su familia. Es decir, por ejemplo, si ustedes ven a una persona, un habitante de la calle y dicen, ay, vea, es que él no tiene hogar. Entonces, sería un poquito difícil que ustedes dicen, ah, pues como él no tiene hogar, dejémoslo entrar aquí a mi familia. Porque yo pensaría que de pronto no lo dejan entrar a su familia. ¿Por qué? Porque no es miembro de su familia y porque no pertenece a ese hogar. Entonces, de la misma manera, la persona que pecó no es miembro de la familia de Dios y tampoco tiene parte en el reino de los cielos. Entonces, ya la persona como murió delante de Dios, pues ya no puede estar delante de él. No sé si queda un poquitico claro o está confusa un poquito la respuesta. Pastor, pues, mirándolo en esa manera, sí, lo que pasa es que mi esposo decía, bueno, ya se perdió, pues el amor de Dios, ¿por qué no llegó a un punto de decir, bueno, fue condenado tanto tiempo y luego salga? Pero una eternidad por una equivocación acá, pero pues en la manera que lo expones, pues sí, obvio. Y es que pues digo que si eso pasara así, como nosotros hablábamos acá humanamente, pues como que nunca tendría fin nada, ¿no? Y la gente tampoco como que pecaría y volvería a ver si vuelven y lo perdonan. Correcto, correcto. Entonces, pues recordemos también que en el cielo las personas van a tener ciertas características. Una de ellas, y quizás de las más importantes en la cual Dios se enfoca más, es en el amor. Entonces, las personas que van a ir al infierno, dice que no aman. O sea, no aman y por eso también van a estar allá en ese lugar, porque ya no aman, no hay amor en ellos. Entonces, eso es complicado que nosotros en el reino de los cielos y que nosotros sí tenemos el amor de Dios, que amamos a las demás personas, a los demás que van a estar allá, pero que hubiera un lunarcito ahí que no, es que ellos no aman, ellos no esto, ellos no aquello, ellos nada. Entonces, no serían parte de esa familia. ¿Sí? Si de pronto ustedes, por ejemplo, que tienen allá sus dos niñas, y en un momento dado adoptaran un niño, un niñito por allá, un negrito de La Guajira o, bueno, de África, entonces las niñas lo primero que dirían, uy, pero este porque es negrito, ¿sí? En el cielo hubiera podido pasar algo así, cuando entrara una persona que estuvo pagando unos años de infierno, pues allá se le va a notar. No va a ser de la familia, lo van a mirar o lo mirarían así como bicho raro, pero ¿y este quién es? Y esa persona de hecho iría con su naturaleza pecaminosa porque no nació de nuevo. Entonces, por eso no puede ser parte de la familia. Y como solo van a haber dos lugares donde vamos a pasar la eternidad, recordemos lo de las dos casas, solamente hay dos casas, dos caminos. Escojan. Entonces el Señor dice, escoged la vida. ¿Sí? Entonces nosotros, esta es la oportunidad que tenemos para escoger la vida. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos para ser salvos. Porque sí, como él lo está diciendo, uy, no, pero tremendo que por un pecado la persona tenga que ir al infierno. Sí, es cierto, tremendo que por un pecado las personas tengan que ir al infierno, pero ese es el precio.
Ese es el precio y por eso nosotros tenemos que eh, aspirar a ser salvos. No podemos darnos el lujo de decir, no, es que yo de pronto voy al infierno y quizás Dios tenga misericordia de mí y me saque allá, porque eso no va a pasar, eso no lo dice la Biblia. ¿Sí? Entonces dice que una de las cosas que hace en la persona el Evangelio es que nos da un corazón nuevo. Entonces, ese corazón nuevo hace que la persona sea miembro de la familia de Dios. Ese corazón nuevo nos capacita para que ya no nos regocijemos en el pecado, para que nos impida pecar, para que no haya naturaleza pecaminosa en nosotros. Y esa falta de naturaleza pecaminosa en nosotros nos va a habilitar para poder ser miembros de la familia de Dios. Y a eso es a lo que debemos aspirar. Bueno, no sé si de pronto estaba como muy larga la respuesta, pero pues bueno, es para que nosotros entendamos que el Señor, el amor que tiene por cada uno de nosotros es aquí y es ahora, que debemos aprovecharlo, que debemos, esa oportunidad que nos está dando es ahora, es el momento para que nosotros la aprovechemos, para que nosotros no la desperdiciemos, porque pues también así como lo estábamos viendo en las clases anteriores sobre el infierno, pues muy terrible ese lugar, muy tremendo, o sea, las personas que vayan allá y saber que nunca más van a salir de ahí, pues tremendísimo. La oportunidad es ahora, es en este momento, para que no la desperdiciemos, para que amemos al Señor, para que amemos a las personas, para que amemos su palabra, para que amemos lo que Él dice, para que si tenemos algún asunto pendiente en nuestra vida para arreglar, pues así como lo dice la palabra, venid y pongámonos a cuenta. Y el tiempo es ahora, el tiempo es propicio. Recordemos que pues bueno, los tiempos están pasando muy rápido, hay cosas que están pasando en la humanidad. La humanidad se está preparando como tal para recibir al anticristo, para recibir su reinado, todas sus cosas, todo lo que está ya escrito, está en este momento el mundo preparándose para eso. Aún los mismos judíos están preparándose para recibir el reinado del anticristo, pero nosotros en este momento sí tenemos la oportunidad de ser salvos. Si hay un momento propicio para llegar a ser salvos, es justamente este, ahora, porque cada día que pasa es una oportunidad menos para acercarnos al Señor, para llegar a ser salvos, para haber nacido de nuevo. Entonces, que no desperdiciemos el tiempo, sino que nos pongamos a cuentas ya, ahora con el Señor, para que cuando Él venga por su iglesia, que ese acontecimiento va a ser muy pronto, entonces encuentre una iglesia preparada, encuentre que usted y yo estamos preparados, que no vamos a ir a condenación, sino que el Señor nos tiene ya listos ese lugar, esa casa en el reino de los cielos, porque Él dijo que iré a mi Padre a preparar moradas para vosotros. O sea, ya las casas en el cielo para nosotros están preparadas. Así como la casa del infierno también ya está preparada, pero nosotros debemos es aspirar a la casa en el reino de los cielos, que el Señor fue a preparar para usted y para mí. Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto al tema? Bueno, no sé si de pronto Carmelita, sus discípulos tengan alguna pregunta sobre el tema. Pues es importante, como les digo siempre, que nos vayamos con todo el concepto bien claro. ¿Y qué hace o para qué nos sirve a nosotros conocer el Evangelio? ¿Qué hace en la persona? ¿Para qué nos sirve y para qué nos capacita? ¿Hay alguna pregunta? Pues no, pregunta no. El Evangelio en nosotros hace tantas cosas bonitas, porque, por ejemplo, no viví en el Evangelio. Al vivir en el Evangelio es un cambio muy tremendo, Sí, ¿sí? O total. sea, una bendición, uno no se preocupa que si tiene plata, que si no tiene, que si lo que sea, no, porque tiene la paz de mi Señor en el corazón y eso llega a todo. Y eso es mucho más valioso. Y aún Sí, inclusive a veces cuando uno está enfermo. sí, sí, así le duela, pero su corazón tiene el gozo ahí el gozo de la salvación está en su corazón y tiene mucha alegría.
Sí, Entonces le damos, y así venga que vienen los problemas. Entonces yo siempre digo, los problemas me ayudan a crecer espiritualmente, me ayudan. Sí, entonces es una bendición. sí, correcto. Me Y gozo porque como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ha sido un privilegio. El privilegio más grande de la vida es que un ser humano le sea revelado el Evangelio por el amén, así Espíritu es. Santo. Eso es lo mejor que le pueda a un ser humano aquí en la tierra. Así sea abuelito, o sea joven, lo que sea. Es correcto, Ha sí, sido una señora. experiencia muy bonita. Sí, señora. Gracias, Pero Luisito. Pero bueno, pues lo importante es que nosotros, bueno, para resaltar en esta clase, pues la justicia de Dios, cómo se manifiesta, qué es, en qué consiste, entonces pues que eso nos quede claro. También pues gracias a Dios por la pregunta de Lady, porque pues sí, así como ella lo dice, pues uno podría decir en cierta manera que hasta, uy, es que Dios, ¿cómo se le ocurre a Dios ser malo? ¿Cómo una persona va a durar allá en el infierno? Pero es que si nos damos de cuenta, aunque la persona que vaya al infierno se va a quedar allá para siempre y por siempre, en este momento veamos cómo Dios está haciendo ese trabajo exhaustivo por usted y por mí, haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance para que usted y yo no vayamos a ese lugar. Entonces no es que Dios sea un Dios injusto, sea un Dios malo, sea un Dios vengador o un Dios que no quiere a las personas, no. Él, notemos lo que todas estas cosas y todo este tiempo que hemos venido estudiando es ese amor de Dios tan grande que ha tenido por nosotros, esa paciencia y cómo Dios cada día hace todo lo posible para que usted y yo no vayamos al infierno. Entonces el amor de Dios se manifiesta aquí, ahora, haciendo todo lo posible para que no vayamos a ese lugar de tormento. Entonces no es que Dios sea malo ni que se plazca en mandar a alguien al infierno, no es eso. El Señor no lo quiere. Pero entonces cada persona, si no recibe al Señor, si no nace de nuevo, pues ese será su destino final. Y ahí también la importancia de que conociéramos bien todo acerca del infierno. Porque si la persona no recibe al Señor, si la persona no quiere, si la persona lo rechaza, pues eso será lo que le va a esperar. Pero ahora, aquí en este momento, es como una advertencia, está advirtiendo a todas las personas. Y Dios está invirtiendo en usted y en mí, haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance para que no vayamos a ese lugar de tormento, para que no vayamos al infierno, para que ninguna persona vaya allá, porque recordemos así como lo leíamos hoy, para que vaya este evangelio a todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor está dispuesto a que ninguna persona vaya a ese lugar. ¿Sí? Entonces, que este evangelio que nosotros estamos recibiendo, que lo compartamos a otros porque debemos expandirlo a otras personas y que ninguno se vaya, que ninguno vaya al infierno, que ninguno vaya a condenación, sino que todos y cada uno de nosotros nos encontremos en el reino de los cielos. Ese es el propósito principal de Dios. Pues bueno, antes de terminar, no sé si haya alguna pregunta o alguna duda, señorita Lady, si de pronto quedó en claro el tema. Sí, pastor, perfecto. Le entendí a su merced todo lo que dijo. Ok, bueno, lo importante es que nosotros pues tengamos esa capacidad de entender que el Señor está haciendo todo lo posible, lo posible y lo imposible para que usted y yo no vayamos a ese lugar de tormento. Porque pues desafortunadamente el que caiga en ese lugar ya no va a poder salir de ahí. Bueno, mi hermanita Zenaida, no sé si de pronto a su Marcelo le quedó bien claro el tema. Sí, pastor, está claro para mí. Ok, ¿tiene alguna pregunta? No, señor, creo que estamos bien. Ok, bueno, hermanitas, no sé si Carmelita, pues de pronto ya alguien tenga una pregunta o les quedó bien el tema, les quedó bien claro, porque pues lo que siempre les digo, que no nos vayamos con una duda. Y no hay preguntas bobas, todas son importantes.
Bueno, hermanos, entonces, si no hay más preguntas, con la ayuda de Dios, ya para el próximo jueves, para la próxima clase, avanzamos al siguiente tema. Ya con esto terminamos lo que es básicamente la primera pregunta, ¿a qué vino Jesús? Entonces, que hagamos como en la próxima, pues un pequeño repaso a qué vino Jesús, que lo tengamos bien en claro, que esa pregunta nos quede bien, bien, bien en clara para que cuando la tengamos que explicar a alguien, podamos explicárselo bien conforme a las escrituras y bien, bien dicho como es. Es importante eso. Y pues también hay otra tareita que he intentado hacerme, el de la vista gorda, que consiste en decir Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, he venido haciéndome el de la vista gorda en estas dos últimas clases, a ver si de pronto aparecía por ahí eh, algún hermano valiente que la quisiera decir, pero pues hasta el momento no ha salido ninguno a decirnos ese versículo, pero espero que en las próximas dos clases lo podamos decir. Que recordemos que ese pasaje es donde está sintetizado el Evangelio del Rey. ¿En qué consiste el Evangelio del Rey? Entonces, amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, por estar aquí presentes. Que la paz de Dios sobreabunde en cada una de sus familias, de sus hogares y de sus vidas. Y con la ayuda de Dios, entonces nos vemos el próximo jueves. Amén, pastor. Dios los bendiga a todos. Gracias, pastor, por su tiempo. Amén, pastor. Bueno. Muchas gracias. Gracias, hermanito Luis. Dios les bendiga a todos también. Bueno, Muy amable. bendiciones y con la ayuda de Dios nos vemos el jueves.